Quizás para empezar diría que soy mujer centroamericana, migrante. Creo que esos, digamos, son los principales ejes que me definen y que hacen que a la misma vez entonces yo tenga mi búsqueda, ¿verdad? Eh, y que, digamos, a la hora de leer, porque también me considero lectora, pues busco también lecturas que tengan que ver con esto, ¿no? Mujer centroamericana migrante, ¿no? También en mi investigación está muy presente esta, esta mirada, ¿no? Es algo que me interpela a nivel personal. Bueno, y ya también la parte de la escritora, ¿verdad? De Tania escribe sobre estas experiencias también, ¿no? Y dentro de lo que sería la parte académica, porque también soy profesora universitaria, pues también esto está marcado por esta seña de identidad, digamos, ¿no? De mujer centroamericana migrante, porque mis cursos versan sobre feminismo, sobre migración, sobre, bueno, ya al hablar de migración, hablar de las causas por las que una persona migra, ¿verdad? Entonces ahí pues conecta con lo político, con la historia, el contexto que hace pues que ciertas personas decidan dejar su país. Y que también problematizar cómo se ha representado esa migración, ¿verdad? En narrativas desde el norte, ¿verdad? Y en narrativas de, por ejemplo, medios de comunicación, o estereotipos o exotización de la representación de migrantes del sur, ¿no? Entonces, creo que si tendría que definirme quién soy, pues yo diría que eso, porque es eso realmente lo que me hace emprender mis búsquedas, ¿verdad? En ese sentido también, cuando digo que soy mujer, pues creo que me definiría en el sentido de que pues soy una superviviente de una situación de violencia de género. Entonces, también está eso muy marcado a la hora de hablar de feminismos, ¿verdad? Y de las violencias que se han ejercido sobre cuerpos de mujeres y a nivel, si bien fue algo que tuve que superar a nivel personal, es algo que también en mi investigación está presente, manteniendo pues el lenguaje que tiene que ser dentro de un artículo académico, y cuando es la escritura pues es otra cosa, es decir, ahí me voy moviendo en el lenguaje también, ¿verdad? Entonces voy migrando en el lenguaje también, podríamos decir. Y quizás agregaría de que soy una caminante, porque soy una persona que me gusta mucho explorar la ciudad, pero también los bosques, la naturaleza. Entonces, en los últimos años he dedicado tiempo de mi vida a caminar, a hacer rutas de senderismo largas, a veces de días. em, y en eso pues también de alguna forma alimenta pues mi escritura. Yo siento que hay una conexión entre el acto de caminar y el acto de escribir, ¿no? Esto no soy la primera que lo dice, esto es algo que, sobre lo que se ha escrito mucho. Entonces sí, creo que esas rutas del senderismo que me han hecho viajar a diferentes partes del mundo o en el mismo país en donde yo vivo, me han permitido también explorar todos estos vértices que yo mencionaba anteriormente. Bueno, con respecto a mi poesía, yo he publicado dos libros de poesía, Nostalgia del Presente, lo publicó Índole Editores, es del 2014, y publiqué Preguerra, que es un libro publicado por la editorial Calina en el 2017. Y también con unas amigas hicimos un proyecto colaborativo. Entonces uno de mis poemas fue publicado en un pequeño formato con dibujos de una amiga, que ella le llama fire painting. Entonces hacía, pues fue ilustrando el libro, y otra amiga mía hizo la traducción al inglés y otra al francés y otra hizo el diseño. Entonces este es un trabajo como de colaboración afectiva, digamos, ¿no? Entonces estos son como mis tres libritos que he publicado. Y digo libritos con el gran cariño, no por minimizarme, sino que con todo el cariño
¿verdad? Y bueno, ahora estoy trabajando en otro libro que se llama Cables Polvo Verde, precisamente, que registra mi experiencia como caminante, de lo que estaba hablando yo anteriormente. Ya dije que esto es un tema, el caminar y relacionarlo con la escritura es un tema, bueno, un tópico literario incluso, ¿no? Es algo sobre lo que se ha escrito, se ha hablado. Y entonces cuando yo empecé a caminar y empecé a leer sobre esto, pues me di cuenta que muchas propuestas, desde los románticos ingleses, por ejemplo, pensando en Wordsworth o en Shelley, ¿verdad? O en los simbolistas como Baudelaire, habían hablado sobre el caminante, ¿no? El caso de Baudelaire, el flaneur, ¿no? El flaneur. eh, o Valéry también, Paul Valéry, pero yo sentía como que ellos hablaban desde la experiencia de un hombre europeo blanco, por decir, ¿no? Entonces empecé a buscar, indagar más y me encontré un libro maravilloso de Rebecca Solnit que se llama Wanderlust, A History of Walking, ¿no? Una historia del caminar, ¿no? Y entonces ese libro fue como que me dio la vuelta a todo y decir, ok, voy a escribir desde cuerpo encarnado de mujer, ¿verdad? Perdón, experiencia encarnada de mujer. Entonces empecé ya con esa perspectiva, empecé a elaborar poemas que yo ya tenía escritos mucho en cuadernitos de viaje, ¿no? Y entonces los empecé a trabajar y bueno, lo que sí me di cuenta también que Rebecca Solnit, que admiro mucho, también siempre pues era una visión de una mujer del norte. Entonces dije, bueno, entonces ¿cómo voy a escribir yo mi experiencia caminante? ¿Qué palabras, qué lenguaje es el que voy a utilizar como mujer centroamericana? Lo que decía antes, ¿no? Migrante y de Centroamérica. Entonces eso es lo que he estado explorando. Y después puedo leer un poema de este nuevo libro que estoy escribiendo, que estoy casi ya, puedo decir que ya casi lo estoy terminando porque estoy puliéndolo desde hace meses y quizás pronto espero que salga a la luz. Yo con mi investigación, pues como dije antes, mis ejes de investigación tienen que ver con migración, con literatura escrita por mujeres, tiene que ver también con, bueno, también analizar las construcciones de las masculinidades, porque no se puede hablar de feminismo sin hablar de cómo se ha construido la masculinidad. Eh, También he estado estudiando en los últimos años la representación de la niñez migrante, ¿verdad? Porque también a veces hablamos desde una mirada adultocéntrica. Entonces dije, bueno, entonces, ¿cómo se representa la niñez migrante, ¿no? Entonces ahí he estado pues estudiando esta representación desde Luiselli, Javier Zamora, Juan Pablo Villalobos, pero también escritores menos canónicos, ¿verdad? Incluso desde Centroamérica, quienes están trabajando este tema, o escritores chapanecos del sur, como Balam Rodrigo, Charigumeta, ¿verdad? Entonces, ha sido un tema que he estado trabajando en los últimos 2 años y próximamente saldrá un dossier en la revista Ismo sobre este tema. Recientemente publicamos con Mónica Alvisures un dossier sobre autoras centroamericanas, sobre autoría, entonces también eso es algo que he estado trabajando en los últimos años, autoría de mujeres centroamericanas, cómo se construye a la figura de la autora desde relatos patriarcales y cómo ellas se construyen a sí mismas, ¿no? Entonces buscar, digamos, el contraste entre esas dos miradas. Olvidé decir antes que el dossier sobre infancia, bueno, sobre niñez y juventud migrantes, lo estoy haciendo con Elena Ritondale, con otra colega, porque siempre es importante mencionar las personas con las que uno trabaja, porque si no pareciera como que si uno solo hace las cosas, ¿no? Entonces, repito, el deísmo, el que es sobre juventud y niñas migrantes, con Elena Rintondale y con mi colega y amiga Mónica Alvisuri sobre autoría de mujeres. Eso, digamos, lo último que yo he trabajado. Y quizás por último, para mencionar, que si no quiero que se haga largo esto, es la creación de RealMac, que lo fundamos hace 2 años y medio más o menos, 2019, y es una red de investigación de literatura de mujeres de América Central. Hemos realizado 2 encuentros, los encuentros Ojos de Cuervo, y bueno, la red pues
ha sido creada para entrar en contacto hombres y mujeres que trabajan, que trabajan e investigan sobre la literatura de mujeres, ¿no? Crear ese intercambio, ver cómo podemos dialogar, encontrar formas de colaboración, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente podríamos decir que últimamente eso es en lo que yo he estado trabajando. El Mozote 1995. En la madrugada caminan tres siluetas desde Perquín hacia el Mozote. Entre montañas, calles rurales se jactan de su polvo y lejanía. En el Mozote, piel de caminantes se retrae enroscada en el poro y se refugia tras las venas. Hay un eco exhalado en la aldea vaciada. Ni una persona, ni un caballo, ni una vaca. Materia desierta, escombro, inmóvil. Solo el eco de jaurías se mantiene anclado a la tierra. Agua lechosa emana del eco, manto líquido sobre hierbajos. Nadie aprende el lenguaje de los hierbajos. Descarnados caminantes regresan a Perquín cargando cubos de agua lechosa. El atardecer se exilia en la cueva, cansado de ofrecerles su rojo y naranja. En las costillas caminantes no hay lugar para la calma. Bueno, proyectos más recientes. Bueno, la verdad es que yo en Barcelona tuve un festival de poesía que se llamaba Otro Modo de Ser. Y él estaba dedicado a rescatar voces de mujeres poetas, pero sobre todo latinoamericanas que vivieran en España. Y también trabajaba o colaboraba, mejor dicho, con un colectivo que se llama, en palabras, Relatos Migrantes, que hacíamos pues talleres de escritura creativa, eh, en diálogo con ya sea pues conceptos, lo de colonial, los feminismos, estudios sobre migración, etcétera, ¿no? Identidad del cuerpo, ¿verdad? También trabajamos el concepto del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces eso lo hacía en Barcelona y yo me vine a Italia hace pues unos menos de 6 meses. Por lo tanto, todavía estoy en un momento de acomodarme en este nuevo lugar, en este nuevo espacio, una nueva lengua. Sin embargo, pues ya he entrado en contacto con, bueno, con la Universidad de Milán, donde yo he empezado a trabajar, y estoy con un grupo muy hermoso que tiene también una asociación cultural que se llama Amigos de Criar, y que pues una de las cosas que estuvimos hablando es precisamente replicar un poco distinto, pero replicar esa experiencia de talleres de escritura creativa para migrantes. Yo aquí tengo 3 alumnos salvadoreños, que yo nunca había tenido alumnos salvadoreños en España, y aquí en Milán, bueno, es una de las ciudades donde hay más población salvadoreña, ¿verdad? Según lo que leí, se cree que hay casi 40.000 salvadoreños aquí en la ciudad de Milán. Entonces, bueno, pero no solamente salvadoreños, también de diferentes partes de América Latina. Y según lo que me estaban diciendo las amigas, colegas de Amigos de Criar, es que quizás lo que se quiere hacer es que la madre escriba el relato y el hijo haga la traducción al italiano para crear lazos que los hijos, segunda generación, pueda entender también la realidad de su madre, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un proyecto al que me acaban de invitar a ser parte de él. Y me hace mucha ilusión porque es mantener siempre mis contactos con Abya Yala, con América Latina, ¿no? Y con El Salvador. Eh,
Y eso es eso, y quizás posiblemente, no sé, me gustaría hablar con Rocío Bolaños. Todavía no la he contactado, pero me gustaría hablar con ella porque sé que ella tiene unos proyectos muy hermosos para tal vez difundir de la poesía de nuestra región aquí, ¿verdad? Que seguir un poco esa línea, pero ese es un deseo que lo estoy verbalizando para que se cumpla. Vamos a ver, y quizás eso es todo. Luego académicos tengo siempre pues coloquios, congresos y eso, pero eso la verdad que ahí eso mejor que quede para otra cosa. A mí me interesa más en este espacio hablar de aquellas actividades que me hacen conectar con la gente, crear esos intercambios humanos desde este quién soy yo, ¿verdad? De Tania, migrante, mujer centroamericana.